Misericordia salvaje de Mirabai Star. Editorial Kairos. La alquimia del arte. Se da el milagro cuando lanzamos el liderazgo de nuestra historia personal a las llamas transformadoras de la creatividad. Nuestra historia se transmuta y se vuelve dorada. Con ese oro nos sanamos y redimimos el mundo. Y como sucede con cualquier otra práctica espiritual, esta alquimia creativa requiere dar un salto de fe. Cuando nos dedicamos al arte, lo primero que hay que hacer es quedarnos quietas para oír todo lo que desea expresarse a través de nosotras y luego tenemos que salir del camino y dejar que eso florezca. Tenemos que mostrarnos dispuestas a permanecer en el desconocimiento antes de adquirir el conocimiento. Y este espacio es sagrado, es liminal y luminoso, asusta y nos da vida también. Nos lo exige todo, por descontado, pero nos devuelve lo que hemos entregado multiplicado por 10. Hay una conexión vital entre la creatividad y el misticismo. Comprometerse con el impulso creativo es acceder a emprender un viaje al núcleo mismo del misterio. La creatividad evita la mente discursiva y nos lleva a la fuente de nuestro ser. Cuando nos permitimos ser un canal para que se exprese la energía creativa, sentimos el temor que esa energía despierta en nosotros. Nos convertimos en un canal para la gracia. Dedicarse a un arte es hacer el amor con lo sagrado. Es un encuentro desnudo, auténtico y arriesgado, vulnerable y cargado de erotismo. La musa raramente se comporta como nos gustaría y, sin embargo, todo artista sabe que no se puede controlar. Para expresarse uno mismo a través del arte, se requiere que haya unos periodos de quietud en los que parece que nada sucede. Como el árbol en invierno cuyas raíces trabajan ahondando en la profundidad de la tierra oscura, el proceso creativo necesita estar un tiempo en barbecho. Tenemos que incubar la inspiración. Necesitamos espacios vacíos para cavilar y prepararnos, para experimentar y reflejar. La sociedad no valora a sus artistas, en parte a causa de la aparente falta de productividad que comporta la vida creativa. Este énfasis de la sociedad en los bienes y servicios es el mecanismo que usa el impulso masculino para erigir y proteger, construir y ejecutar, producir y controlar. El arte empieza con la receptividad. Todo artista, de algún modo, es femenino, de la misma manera que cada artista es un místico y una criatura política. Dedicarse al arte puede ser un acto subversivo, un acto de resistencia contra el adormecimiento señuelo del consumo, un acto de desenfrenada pacificación disfrazado de poema, de canción o de una representación abstracta de una hoja de álamo temblón que gira en un arroyuelo. La parte de nuestro cerebro con el que sorteamos los desafíos del mundo nuestro de cada día se siente incómoda en la esfera impredecible de la creación artística. No podemos estrujarnos para pasar por el ojo de una aguja y llegar a la tierra de la creatividad salvaje si nuestra cabalgadura se encuentra en el córtex frontal, cuyo trabajo es evaluar las circunstancias externas y reglamentar el comportamiento apropiado. La creatividad tiene por costumbre desafiar el buen criterio. Ahora bien, tampoco estoy diciendo que no haya lugar para el intelecto en la empresa creativa. Las personas más inteligentes que conozco son artistas y músicos. Sus afinadísimas mentes siempre están tratando de resolver algún problema o acertijo, de encontrar la manera de versionar la música que escuchan en su sala de conciertos mental y darle una forma inteligible que los demás puedan entender y valorar. Lo que exige la vida creativa es que asumamos riesgos, y los riesgos pueden ser calculados, pueden producir frutos en el ámbito de la empresa o bien sencillamente pueden llegar a enriquecer nuestras vidas. Asumir el riesgo de optar por lo creativo no tiene que volver nuestra vida del revés, sino que incluso puede llegar a enderezar el rumbo del barco a la deriva de nuestra alma. Cuando nos mostramos receptivos a aceptar el flujo de Shakti, no solo aceptamos su poder de generación, sino también su capacidad de destruir
todo lo que se interponga entre nosotros y una vida plena. El arte no siempre tiene que hacernos sufrir. No se nos exige que lo sacrifiquemos todo por la belleza. La vida creativa puede ser gratificante y tranquila. Lo único que hay que hacer es prestarnos a ser la vasija en que se exprese la obra de arte y permitir que esa obra guíe nuestras manos. Y cuando lo hagamos, habremos consentido en correr una aventura sagrada. Estaremos diciendo sí a la presencia trascendente y encarnada de lo sagrado. Sarasvati. Imagínate lo siguiente. Una diosa luminosa está sentada en una flor de loto blanca frente a la corriente de un río. En uno de sus 4 brazos sostiene un libro, los antiguos Vedas, la fuente del conocimiento eterno y símbolo del poder que tiene la literatura para transformar la conciencia. En otra mano sostiene un mala, una especie de rosario de 108 cuentas de cristal, fuente de la profunda concentración y símbolo del poder que tiene la meditación de generar una conciencia enfocada en un punto. En otra mano sostiene una vasija llena de agua sagrada, fuente de la purificación y símbolo del poder que tiene la creatividad de refinar la sabiduría hasta llevarla a lo más esencial. En la 4ª mano sostiene una vina, un instrumento musical de cuerda, la fuente de perfección de todas las artes, símbolo del poder que tiene la música de despertar nuestro corazón. Ella es Sarasvati y es mi musa. Esta diosa hindú representa el flujo de la energía creativa y la claridad de expresión. Es apasionada y está centrada, es elegante y lúcida. Carece de adornos porque le interesa mucho más el proceso por el que se crea belleza que ser un objeto de belleza en sí misma. A veces se la ve acompañada de un cisne, símbolo del discernimiento, o de un pavo real, símbolo de la gracia. Sarasvati surgió de la boca de Brahma, el creador, cuando él quiso dotar de sentido el informe caos de la existencia. Eso mismo convierte a Sarasvati en co-creadora del universo. Es la consorte de Brahma, sí, pero Brahma también es el consorte de Sarasvati. Su obra de amor se despliega en el microcosmos de nuestras almas. Tengo una estatuilla de la diosa junto a mi escritorio para que me ayude a impregnarme del flujo creativo. Y también tengo un montón de otros seres de sabiduría femeninos que me inspiran, como la cuentacuentos india de pueblo, una figurilla de arcilla de una abuela con la boca abierta que está contando a los niños que tiene en brazos las leyendas de su gente. La figurilla de la narradora de cuentos es la expresión moderna de esa tradición oral perenne en la que simultáneamente salvaguardamos la sabiduría ancestral y la actualizamos a nuestros tiempos, a nuestras comunidades y a nuestros cuerpos. Una década. Mi amiga Azima ve la creatividad como un arroyo sagrado que fluye sobre nuestras cabezas. De vez en cuando somos capaces de conectar y lo desviamos a la tierra en forma de música o pintura, poesía o danza. Las formas que adopta son exquisitamente variadas, pero la fuente es el uno. Y eso nunca la ha tomado por sorpresa. Azima se lleva la palma en el número de artes que practica y a todas se compromete con gran maestría, siempre al servicio del uno. Nacida en Bulgaria bajo el régimen comunista, Azima estudió piano en la Academia Nacional de Música de Sofía, que le abrió las puertas para escapar de la opresión, y siguió cursando estudios en Roma, donde también actuó con gran éxito de crítica. No tardó en ganarse una buena reputación como virtuosa del piano y fue premiada varias veces por su brillantez. Incluso recibió el premio al virtuosismo con distinción que otorga el Conservatorio de Música de Ginebra. Azima aceptó diversos puestos de trabajo en el campo de la enseñanza en Europa, hasta que al final se estableció en Londres, donde se casó con un jefe escocés, tuvo 2 hijos con él y dirigió un festival de música de cámara durante 10 años que se celebraba en la isla de Skye. Azima sigue viviendo en Londres en la actualidad, pero viaja mucho por el planeta. Te la puedes encontrar montando a camello por el Sáhara
o rezando en silencio en el Sinaí, esbozando en sus cuadernos de dibujo en el sur de la India o escribiendo sus memorias en Nuevo México. Como les ha ocurrido a todas las místicas que conozco, sólo cuando las costuras de la vida que cuidadosamente Acima había entretejido empezaron a deshilvanarse, el misterio sagrado se infiltró en la tela y todo se le vino abajo, su alma ardió en llamas y se vio presa de una necesidad urgente e insaciable de crear. A raíz de su divorcio, Acima, que seguía tocando el piano, empezó a escribir y a pintar. Descubrió entonces la obra del gran maestro sufí de la Edad Media, Jalaluddin Rumi, o, tal como dice Acima, más bien fue Rumi quien la descubrió a ella. Entró en contacto con un hablante persa nativo para que le tradujera la poesía de Rumi a un inglés accesible y moderno que captara profundamente los aspectos místicos de sus enseñanzas. Esta intimidad con el poeta extático la llevó a crear un grupo musical llamado Amantes de Rumi, que dio varios conciertos por toda Europa en los que combinaba movimientos de Bach, Scriabin y Brahms, que Acima tocaba al piano con la poesía de Rumi. Fueron muchos los que, procedentes de todos los ámbitos culturales y religiosos, leyeron los poemas. Acima me conoció después de que mi segundo libro, una traducción del Castillo Interior de Teresa de Ávila, se publicara en el Reino Unido. Tuvo la sensación de que conectaríamos bien y se arriesgó a contactar conmigo. Y de allí surgió una conversación sagrada, cargada de energía, que bendijo mi vida regalándome una compañera del alma como raras veces había experimentado yo jamás. Nos escribíamos unos correos larguísimos en los que compartíamos los pesares de nuestros corazones rotos y las historias de nuestra vida. Yo hacía tan solo 2 años que había salido de la tormenta de fuego de la muerte de mi hija. Tenía el corazón todavía blando. No me interesaba nada que no fuera establecer una conexión plena y auténtica con otros seres humanos que estuvieran siguiendo su camino de transformación en el amor. Con los años, Acima y yo participamos del mundo de la otra, compartiendo música y poesía, comiendo juntas y realizando prácticas sufíes. Y entretanto, conservamos el contacto con diversos grados de comunicación y silencio. Tengo una acuarela colgada sobre el escritorio que Acima hizo para mí de la página inicial del poema de Rumi, que consta de varios volúmenes, el Masnavi, y apoyado en la estantería que tengo a mi espalda, su icono del Cristo que bendice con la mano dispuesta a modo de mudra. Lo que más me sorprende de Acima es la elegancia con que encarna lo que mi propia alma ya sabía cuando yo era pequeña y que, sin embargo, tanto trabajo me costó sacar a la luz. Todas las artes creativas son lenguajes distintos con los que alabar al divino y todas están interconectadas entre sí.